¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús obviamente pues fue al tercer día, como él lo anunció. Siempre ha habido entre la gente algo de confusión de por qué dice el tercer día y si murió el viernes y pues para si empiezas a contar el sábado es un día y el domingo son dos. Y entonces dicen, bueno, pues no que 3 días. No dijo Jesús que eran 3 días y son 2 días, etcétera, etcétera. Pero hoy, el día de hoy lo vamos a clarificar para que entendamos de qué se trata eso de los 3 días. Jesús, obviamente, él ya sabía que iba a morir desde siempre. Él ya sabía que iba a padecer, ya sabía que lo iban a entregar, ya sabía quiénes lo iban a entregar, por qué lo iban a entregar, cómo lo iban a matar, cómo lo iban a hacer sufrir, etcétera, etcétera. Y él ya lo sabía, pero lo hizo todo o siguió dejando que pasaran las cosas por el amor que nos tenía a nosotros las personas. El día que lo mataron fue un viernes. Él murió aproximadamente a las 3 de la tarde, que es la hora novena del día, porque la hora primera son las 6 de la mañana. Entonces, 6 a las 12 son 6 horas y más 3 horas más es la novena hora. Es más o menos como se manejaba en aquel entonces el pueblo de Israel. O sea, eran 6 horas de día, digo 12 horas, perdón, 12 horas del día y 12 horas de la noche. Entonces se manejaba decir, ¿sabes qué? Es a la sexta hora, a la novena hora, a la 12ª hora y luego ya empezaban a contar la primera hora de la noche, de la segunda, etcétera, etcétera, hasta que llegaba otra vez a las 6 de la mañana. Entonces, perdón, él fue crucificado a las 12 del día aproximadamente y a las 3 de la tarde murió. Y luego, pues ya, lo que fue José de Arimatea pidió el cuerpo, etcétera, etcétera, lo bajaron de la cruz, se lo llevaron a enterrar o lo llevaron a la cripta que les había dejado él, era de él, era nueva, no la había usado, y ahí acomodaron a Jesús. Ahora bien, ¿por qué dicen que 3 días? ¿O por qué dijo Jesús que al tercer día iba a resucitar? Porque para los judíos, el primer día es el día que está de día. O sea, él fue muerto a las 3 de la tarde. Entonces, ese es el primer día. Él no es el primer día al día siguiente. No, el primer día es ese viernes, porque ya estaba muerto. O sea, dice, después de 3 días de haber muerto, al tercer día de haber muerto, voy a resucitar. Entonces, el primer día fue el viernes. Y luego, el segundo día, obviamente, fue el sábado. El sábado era el sábado de Pascua. ¿Qué es el sábado de Pascua? Pues el sábado de Pascua es el día que Egipto dejó salir al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué lo dejó salir? Porque Dios lo sacó. Entonces, el sábado era día de Pascua y nadie se supone que debería hacer nada, o sea, no trabajan, era como si fuera el domingo. Entonces, ese día era un día de descanso y todavía lo siguen usando como el día de descanso el sábado. Acá nosotros lo cambiaron para el domingo por cuestiones de la iglesia que lo puso así hace muchos años, siglos. Y obviamente lo ponemos o lo ponen con respecto a que Jesús resucitó el domingo.
Pero si tú ves, o si nosotros nos ponemos a ver el calendario, vemos que el domingo es el primer día de la semana. Y en todos los calendarios que veas, el domingo va a ser el primer día de la semana. Entonces, sigue siendo el último día o el séptimo día el sábado, aunque nosotros verdaderamente usemos el domingo como un día de asueto. Ok, entonces el segundo día, obviamente, fue el sábado. Y estaba todo tranquilo, los apóstoles estaban juntos, pero no podían todavía creer lo que había pasado. Aún y cuando Jesús ya les había dicho que iba a morir, ellos todavía no lo asimilaban. Decían, no es posible que se haya muerto, y ahora qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. Y estaban juntos y bueno, obviamente se les fue el pastor y obviamente las ovejas no saben qué hacer. El domingo fue cuando Jesús resucitó, es el tercer día. ¿Por qué el tercer día? Porque resucitó despuesito, luego, empezando las 6 de la mañana. Fue cuando apenas iban, es cuando iban, las mujeres no podían haber ido a la tumba antes de las 6 de la mañana porque todavía no se acababa el día de Pascua. Entonces tuvieron que haber ido después de las 6 de la mañana o en punto de las 6 de la mañana, que es la primera hora del día. Entonces, obviamente, las mujeres fueron, María Magdalena, etcétera, etcétera, los demás, a ir a la tumba a ungir a Jesús porque no habían tenido tiempo de ungirlo el viernes, porque fue muy corto el tiempo entre las 3 de la tarde que murió y las 6 de la tarde que tenían que, ya no podían hacer nada después de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ya empezaba el día de Pascua. O sea, ya no dejaban que trabajaran las personas. Entonces, no tuvieron tiempo de ungir a Jesús y entonces fueron el domingo para ungirlo, lavarlo, etcétera, etcétera. Ponerle ungüentos y etcétera. Y ponerle vendas nuevas y todo. Entonces el domingo fueron, pasando las 6 de la mañana, y van a la tumba y ven que no está Jesús. Entonces ya resucitó. Entonces ahora sí ya podemos saber por qué se dice que Jesús resucitó el tercer día y por qué Jesús él mismo dijo que iba a resucitar el tercer día. Porque el primer día fue de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde del viernes, el segundo día fue todo el sábado y el tercer día, empezando el tercer día que era el domingo, fue cuando resucitó. Y obviamente fue haber sido hermoso haber visto al Señor Jesús haber resucitado. Nosotros a lo mejor no lo pudimos ver, porque pues obviamente no estuvimos en esa época. Y a lo mejor si hubiéramos estado en esa época, algunos de nosotros lo hubiéramos crucificado, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque los judíos no creían que Jesús era el Cristo, no creían que era el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús no se los reveló, nunca les dijo que él había nacido en Belén. Si los judíos hubieran sabido que Jesús había nacido en Belén, entonces hubieran dicho, ah, Chihuahua, espérame, se me hace que sí puede ser el Mesías. ¿Por qué? Porque en la escritura dice que el Mesías iba a nacer en Belén. Y él siempre dijo que era de Nazaret. Entonces todos decían, no, de Nazaret va a venir un profeta, de Nazaret va a venir el Mesías. No, no es posible. Entonces, por eso no creían que Jesús era el Mesías, ni que era el Hijo de Dios, ni que era Dios mismo. Perdón. Entonces, si ya nos fijamos bien, ahora sí ya conocemos la historia, o un poquito de la historia, de por qué los judíos, o Jesús mismo, dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces, ya sabemos por qué, porque es al tercer día. Ya se quita, haz de cuenta que se quita como una pequeña nube que decíamos, bueno, ¿por qué dice que el tercer día? ¿Por qué el tercer día? Y todos dicen que el tercer día, el tercer día.
y pues yo no me veo que pasaron 2 días, y a veces ni 2 días, ¿verdad? Porque pues es en la tarde del viernes y sábado todo completo y el domingo en la mañanita. Entonces, si cuentas así la cantidad de días, pues no llega ni 2 días. Pero la forma de contar de los judíos sí es el tercer día. Entonces, espero que esto les haya quitado pues la duda que pueda haber de por qué dijo Jesús que al tercer día iba a resucitar. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Hasta luego.